A lo largo de Dragon Ball se nos presentan personajes de todo tipo, que van desde los más populares fuera del canon como el esencial Broly de Z, hasta los más queridos a nivel general entre los fanáticos, como Trunks del futuro, quien pese a no ser parte del elenco recurrente, es uno de los Saiyajin más reconocidos y apreciados por los espectadores, al grado de contar con un buen y entretenido número de memes que hacen alusión a su estilo y carácter tan distintivos. Pero así como hay personajes amados por la mayoría, también existen otros que son el polo totalmente opuesto, siendo repudiados y despreciados por la audiencia promedio, por múltiples pero muy razonables motivos, ya sea por sus presencias tan molestas que en lugar de aportar algo solamente estorban en la trama, o por su personalidad tan insufrible que los vuelve chinches andantes en todas sus apariciones. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 de los personajes más odiados que hay dentro de la franquicia de Dragon Ball, quienes son seres igual o más insoportables que un niño malcriado llorando y pataleando a todo pulmón en medio de una plaza a mediodía. Y antes de empezar quiero dejar claro que esta lista se basa en dos cosas en específico, siendo la primera la opinión general del fandom reflejada en las encuestas y listas a lo largo de internet, y la segunda siendo mi muy subjetiva y humilde opinión del tema, en base al conocimiento que tengo de esta franquicia, por lo que este video no es la verdad absoluta ni mucho menos, siendo un top creado con el fin de entretener para luego debatir en los comentarios, pero sin tomarse demasiado en serio las cosas. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el video. Alguien tan insignificante como tú no tiene oportunidad de ganar. Ese supremo Kaiosama es despreciable. Y en último puesto de esta lista encontramos a un personaje de Super, siendo ese nada menos que el Kaioshin-Roh del universo 9, quien pese a aparecer en una sola saga de la obra, eso fue suficiente como para ganarse el odio global de la mayoría, ya que desde el mero instante de su debut, aquel Kaioshin fue uno de los personajes más desagradables en ese tramo de la historia, debido a que más allá de su repelente presencia, su odiosa y arrogante personalidad fue su rasgo más característico, siendo esencialmente una deidad presumida y petulante a más no poder, que se consideraba a sí mismo y a sus guerreros superiores a los demás, en especial creyéndose mejor que el universo 7 al que enfrentaron en la lucha de exhibición. Y aún luego de revelarse que el universo 9 era el de más bajo nivel en todo el cosmos, el Kaioshin-Roh mantuvo en alto su deseo de superar a su rival más próximo, es decir a Goku y compañía, a quienes seguía tratando como alimañas que debía pisotear a toda costa. Y si su naturaleza engreída no fuera suficiente, este contaba con otros rasgos molestos, como el de crear nombres exagerados para las técnicas y apodos de los guerreros de su universo, algo que Bills y el anciano Kaioshin encontraban particularmente fastidioso cada que lo hacía. Y por último, ya en medio del torneo del poder, el Kaioshin-Roh no solo mantuvo su engreída esencia, sino que la multiplicó por 10 durante los primeros minutos del evento, en donde se enfocó en menospreciar al universo 7, hostigándolos a cada segundo, mientras obligaba a sus peleadores a sacar a Goku y compañía lo antes posible. Pero para suerte de todos, tanto Roh como su universo fueron de los primeros en caer, terminando eliminados en una de las escenas más satisfactorias de todas, y con ello evitándonos tener que aguantar a ese Kaioshin un minuto más. Pero debido a que fue un personaje de una sola saga, sumado a que en el episodio final donde aparece se lo muestra con un semblante algo arrepentido, dejo al molesto pero fugaz Kaioshin-Roh en el último puesto de este material. Y en noveno lugar encontramos al primer personaje no canónico, siendo ese Bio Broly, una cosa tan atroz en todos los sentidos que incluso hace ver a Cell Max como un enemigo original y agradable a la vista, algo que es sin duda mucho decir, ya que Bio Broly es de lejos de los peores personajes de Dragon Ball en casi todos los niveles, no solo por la nula personalidad que ofrece en su película, sino que de plano su diseño es de los más repugnantes en toda la franquicia, siendo literalmente un saco de pus verde andante que solo buscaba destruir cualquier cosa en su camino. Algo que si bien no es malo de principio, lo hizo no contribuir en nada dentro de los eventos de su propia cinta, y por el contrario solo manchó la identidad del personaje del que se basa, es decir el Broly de Z original, al que Bio Broly ridiculiza más no poder con la pobre actuación que despliega en los escasos minutos donde se lo muestra. Y como cereza del pastel, aquel enemigo termina siendo vencido a causa de la propia inestabilidad de su cuerpo, dejando un final más que anticlimático para todos los que tuvieron la desgracia de ver su cinta. Y el desprecio por este personaje es tan alto que incluso luego de más de 20 años de su debut, solo ha salido en 2 juegos de la obra, siendo estos Dokkan Battle, el cual mete literalmente a cualquier basura en su roster, y el otro siendo Heroes, el cual también agrega lo que sea con tal de llenar espacios, por lo que aquello evidencia con creces el menosprecio absoluto por ese Broly deforme. Pero a su vez, esa poca presencia en la obra a escala general solo lo vuelve un personaje levemente despreciado por el fandom, y por esa razón nada más le otorgo al Broly de Baba la 9ª posición en este video. Porque todos deben estar preocupados por ti. ¡Qué bueno! No.
Y en octavo lugar tenemos al primer personaje femenino de la lista, siendo ese nada menos que la pequeña Pan, una de las últimas guerreras Z introducidas en la obra, y debido a ese motivo en la mayoría de medios donde aparece, es retratada como una niña joven e inmadura en casi todos los aspectos, que van desde su etapa en Super, donde es enmarcada como una incontrolable bebé que casi siempre ocasiona problemas a su alrededor, algo que no había pasado con ninguno de los otros personajes cuando eran pequeños, o al menos no a ese nivel tan extremo. Y si eso no bastara, conforme fue creciendo su carácter solo fue volviéndose más y más insoportable, llegando a la cúspide de ello durante los eventos de GT, donde se la muestra como una niña de unos 9 a 10 años que realiza berrinches cada que las cosas no salen a su favor, algo que se vuelve más y más recurrente conforme avanza la trama, ya que la propia serie se toma la molestia en remarcar la personalidad impetuosa de Pan cada que puede, ya sea con mostrarla dañando la nave Pulpo luego de ser ignorada por sus padres, hasta viéndola tomar la llave de dicha nave en el espacio, obligando hacia Trunks a intentar atraparla, dejando más que claro lo pesada que es esa Pan con todos a su alrededor. Y si eso no fuera suficiente, ella es de los personajes más metidos con calzador de toda la obra, ya que en GT la mayoría de conflictos de los primeros arcos se mueven según los actos imprudentes que realiza Pan, pero de una manera tan inorgánica que solo causa incomodidad conforme avanza la aventura. Y si bien esto se hizo para tener más de una figura infantil y así generar empatía en el público joven, todo ello se ejecutó tan terriblemente que solo sirvió para convertir a Pan en uno de los personajes más tediosos de toda esa serie, teniendo no solo que aguantarla durante los primeros arcos de GT, sino que incluso se la tuvo que soportar una vez más en la saga de los dragones malignos, donde lo único que hizo fue estorbar en todos los combates importantes de Goku, dejándola como la más castrosa dentro de una serie ya de por sí complicada. Pero debido a que en Super Hero tuvo un mejor trato y desarrollo, sumado a que en el futuro canónico puede que mejoren aún más su personaje, le doy a la fastidiosa pero prometedora Pan el adecuado octavo lugar. ¡Cállate, cállate! ¡Ya no te soporto! ¿Cómo te atreves a lastimar a mi Majin Buu? Y en séptimo puesto encontramos a la res con patas más conocida de todas, siendo ese el mago Babidi, un ser tan despreciable que incluso el buen Piccolo lo tenía en la peor estima posible, ya que aparte de ser un villano completamente frío y manipulador, Babidi resaltaba a simple vista por muchas variables, que van desde su repulsivo aspecto que lo hacía parecer un órgano, del cual no puedo mencionar su nombre, hasta su forma de hablar que es tan chillona y molesta en la mayoría de doblajes, lo que hace preferible el querer reventarse los tímpanos a tener que escucharlo por más de un minuto entero. Y por si eso no fuera suficiente, la propia personalidad del mago es de las más repudiables que hay, ya que más allá de carecer de empatía o humanidad, Babidi era totalmente grosero y desleal con sus propios soldados, a quienes veía nada más como un medio para llegar a su gran objetivo, teniendo el descaro de insultarlos y humillarlos cada que estos no cumplían sus expectativas, y siendo Majin Buu quien se llevaría la peor parte de esto, ya que aparte de recibir amenazas constantes del mago con sellarlo, este lo ofendió a más no poder luego de que dejara escapar a Goku, algo que al final terminó por colmar la paciencia de Buu, quien acabó por eliminar a su fastidioso amo en una de las escenas más placenteras a nivel argumental, acabando así con la insípida existencia terrenal de aquel rastrero hechicero. Y debido a todo lo mencionado, sumado a que prácticamente todos sentimos alivio al no verlo más en la trama principal, coloco al mago Babidi en el séptimo lugar del especial. ¿Qué? ¿Todos ellos son tus novios? ¿Es verdad? Y todos ellos me están proponiendo matrimonio y como todos son muy lindos, no sé a quién elegir. ¡No puedo creerlo! ¡Ay! Y en sexta posición encontramos a la hueca Maron, un personaje que si bien resulta agradable para muchos, eso es más que nada por su cautivante aspecto a simple vista, algo que simplemente sirve para ocultar su fachada real como personaje tóxico en todos los sentidos, ya que Maron no solo es un agregado irrelevante en una saga de relleno igualmente innecesaria, sino que además todas sus interacciones y escenas son de las más incómodas y difíciles de tolerar, que van desde sus comentarios fuera de lugar hacia Milk, hasta su resbalosa naturaleza ante todos los chicos con los que se encuentra, dejando ver lo poco o nada que realmente le importa a su supuesto novio Krillin, quien para colmo la llevó hasta la torre de Karin para mantenerla a salvo durante los eventos de Garlic Jr., donde siguió deleitándonos con su escasa inteligencia y falta de sentido común, algo que si bien es gracioso una o dos veces, a la larga comienza a aburrir bastante al ser un personaje de una sola nota, dejando a Maron como la chica más molesta creada fuera del canon. Y el colmo de todos es que al final del arco de Garlic le dan un capítulo dedicado enteramente a ella, que solo sirve para resaltar su vanidad y egoísmo absoluto, ya que al final del mismo deja a Krillin para irse con otro tipo que acababa de conocer, volviéndolo a un ser completamente despreciable por hacerle eso a alguien tan bueno como el calvo terrícola. Y debido a esos motivos, sumado a lo exasperante y desconsiderada que fue en todas sus apariciones, coloco a Maron en el más que justo puesto 6 de este top. ¡Soy irresistible! ¡Que apenas estoy empezando! Y en quinto lugar tenemos el primer puesto doble, siendo ese el de Caulifla y el de su fusión Kefla,
quienes fueron las segundas chicas más molestas y engorrosas de todo el torneo del poder, ya que fueron de las más presumidas y jactanciosas de toda la competencia, quienes se dedicaban en gran medida a gritar a toda voz el gran poder y potencial que tenían en comparación al resto de peleadores, algo que termina por cansar muy rápido con el paso de los episodios. Además de que en el caso específico de Caulifla, lo más odiado del personaje es la pasmosa facilidad con la que dominó las fases 1 y 2 del Super Saiyajin, algo que si bien logró con su supuesto talento, no cabe duda que en gran parte fue una completa exageración, casi pareciendo que se burla en toda la cara del progreso y esfuerzo por los que tuvieron que pasar los Saiyajin del universo 7. Y no bastando con eso, la propia Caulifla posee una personalidad espantosa a más no poder, siendo sus rasgos más destacables su enorme complejo de superioridad y su absurda obsesión con Goku, a quien prácticamente hostigó durante toda la competencia con tal de retarlo a una pelea, tornándose en una situación bastante incómoda tanto para Goku como para los espectadores del torneo. Y si bien al final eso permitió tiempo en pantalla para Caulifla, en general no le aportó en nada a su desarrollo como personaje. Y por último, en cuanto a Kefla, esta es esencialmente una Caulifla, pero 50 veces peor, ya que gracias al poder que ganó como fusión, esta se la pasó celebrando y presumiendo su gran nivel a cada maldito segundo que estuvo en la arena, burlándose ya sea de Goku fase Dios o subestimando por completo el modo señal de Goku, ya que según ella su increíble energía la volvían un ser imparable. Y aun cuando terminó superada por Goku en el clímax de su lucha, Kefla siguió aumentando su latosería a niveles extremos, haciendo básicamente una gran rabieta de ki con tal de desintegrar al protagonista de una buena vez. Y después de ser eliminada y desfusionada, Caulifla, lejos de calmarse, continuó fastidiando a Goku por un par de segundos más, dejando ver lo enormemente castrosa que es aquella Saiyajin. Y debido a todo ese tumulto de razones que la volvieron un martirio andante cada que entraba en escena, colocó a las berrinchudas Caulifla y Kefla en el quinto puesto de este material. De que la Tierra y todos sus seres vivientes vivan en la desesperación y tristeza por el resto de sus miserables vidas. Y en cuarta posición tenemos al peor villano jamás creado en la serie, siendo ese Garlic Jr., el enemigo más insulso e insufrible en toda la serie animada, ya que aparte de ser el antagonista más simplón en cuanto a diseño, es también el oponente más burdo y aburrido de todos en la etapa Z, contando con una motivación genérica y nada ingeniosa de querer gobernar la Tierra, lo cual no fuera tan malo de no ser por el nulo carisma que emana aquel detestable calco de Pilaf, con este último siendo más interesante que el propio Garlic, pese a ser un antiguo enemigo del inicio de la aventura. Y no es que Garlic necesitara tener el inmenso encanto que proyecta el tirano Freezer, pero es que ni siquiera se esfuerza por mostrar un carácter ni remotamente interesante al espectador, siendo básicamente un pequeño costal de maldad pura que se gana el odio de todos, pero no por sus actos complejos o grandes planes, sino por lo irritante que resulta cada que este aparece en pantalla, al grado de terminar sellado en otra dimensión para que no fastidie a nadie nunca más. Por lo que debido al gran martirio que fue aguantarlo en todas sus apariciones, sumado a que solo es recordado por lo tedioso que fue, le doy a Garlic Jr. su más que oportuno cuarto lugar. Abuela, ¿qué te sucede? ¿Por qué te desmayaste? Desde tiempo atrás siempre tuve la curiosidad de matar gente. Y como medalla de plata encontramos a un puesto algo inesperado, pero que tiene más que merecido su lugar en esta lista, siendo ocupado nada menos que por Smithy y Van Sant, o también llamados los francotiradores de la saga de Buu, a quienes prefiero nombrar como las basuras terrícolas, ya que ni siquiera merecen ser llamados por su nombre, quienes son con diferencia los seres más viles, rastreros y despreciables de toda la franquicia de Dragon Ball, ya que a diferencia de los villanos que mayormente eliminan gente que se encuentra en su camino, estas dos alimañas se tomaban la molestia de meterse con personas inocentes sin ninguna razón válida, empezando con la pareja de ancianos, a quienes eliminaron cruelmente solo por pura diversión, o cuando causaron alboroto en un pueblo cercano sin importarles la vida de los demás, y por el contrario solo veían a las personas como tiros al blanco para su retorcido placer, y su falta de escrúpulos llegó al límite cuando uno de ellos hirió al inocente perro B por mero deleite macabro, demostrando así la escoria total que eran como seres humanos. Y como guinda del pastel, una de esas basuras fue el causante del nacimiento de Buu Maldad Pura, quien surgió luego de que Majin Buu viera a Mr. Satan agonizando, y todo por culpa de la malicia absoluta de la basura terrícola de cabello rubio, por lo que de no ser por la existencia de esas dos escorias, ni Super Buu ni Kid Buu hubiesen surgido en la trama central, aunque al menos tenemos como consuelo que dichos adefesios fueron exterminados por la propia maldad que habían ocasionado, siendo un final más que poético para esos tipejos. Y debido a todo ese inmenso odio que generaron en tan poco tiempo, sumado a que no tenían ninguna virtud rescatable, le doy a esos sujetos el más que ganado tercer puesto de este material. Díganme qué les parece nuestros obsequios de amor.
Y como medalla de plata tenemos a la rellena Ribrianne, quien es con diferencia el personaje más odioso, molesto e inaguantable que Dragon Ball Super tuvo la desgracia de presentar, no solo por su apariencia tan poco agradable en general, sino más que nada por su personalidad infinitamente castrante desde su mera presentación en el Torneo del Poder, ya que no solo hizo perder tiempo a todos en la arena con su insulso proceso de transformación, sino que sus propias habilidades basadas en el amor rayaban en lo estorboso y ridículo a más no poder, ya que lejos de ocasionar un daño real, la mayoría de sus técnicas solo servían para causar molestia visual y vergüenza ajena a niveles estratosféricos, por lo que a grandes rasgos Ribrianne era más que nada una bola de cringe andante, siendo tan repulsiva que incluso Vegeta prefirió no atacarla directamente en su primer encuentro, y la cosa no termina ahí, ya que hubieron otros peleadores destacados que demostraron un asco absoluto por Ribrianne, que van desde Jiren, quien ni siquiera se dignó en mirarla cara a cara cuando esta cayó a sus pies, hasta número 18, quien se hartó por completo de Ribrianne durante el episodio enfocado en su lucha, ya que no solo era hartante con la androide con sus diversos comentarios, sino que el propio amor que profesaba Ribrianne era hipócrita y sumamente superficial, basándose únicamente en su anhelo egoísta de volverse un ícono del amor nacido de la vanidad. Por lo que debido a toda esa mezcolanza de factores, sumado al completo despropósito que fue como guerrera, le doy a la castrosa Ribrianne su más que merecido segundo lugar. ¿Ya acabaron? ¡Ay! ¡Ya, Goku! ¿Ah? Si me sigues fastidiando, no voy a poder disfrutar de estos manjares inigualables. Y como mención deshonrosa tenemos a nada menos que a Goku, en concreto su encarnación vista en el anime de Super, quien si bien funciona como protagonista al ganar poder y experiencia conforme avanza la trama, en el resto de aspectos deja muchísimo que desear, empezando por su personalidad de cabeza hueca a lo largo de ese anime, con cosas como olvidarse de revivir a Kaiosama pese a dejar esa deuda pendiente por varios años, hasta literalmente volverse un fastidio para los demás cuando quiere algo en específico, ya sea con el ángel Whis o con su amiga de toda la vida Bulma, lo que hace ver a ese Goku como un adulto con la mentalidad de un insoportable niño pequeño. Y aunque en Z también tenía sus momentos absurdos o fuera de lugar, no eran ni de cerca tan constantes como los que demostró a lo largo del anime de Super, pero debido a que dicha personalidad fluctuaba mucho dependiendo de la situación, lo coloco únicamente en el puesto de deshonor en este video. Pero entonces, ¿son más importantes para ti los estudios de Gohan que el futuro de la Tierra? ¡Exactamente, Goku! A mí no me interesa lo que le pueda pasar a la Tierra. Y como medalla de oro tenemos a alguien que todos se veían venir, y siendo esa nada menos que Milk, la madre más castrosa de toda la existencia del manga y anime, superando incluso a madres como la de Nobita, que tenía razones más válidas para obligar a su hijo a estudiar. Pero en cuanto a Milk, esta no tiene perdón alguno respecto a su exagerada obsesión con tener una familia modelo, ya que no solo fue hartante con su hijo Gohan desde temprana edad, sino que también ha sido un incordio para el resto de su familia a lo largo de la obra, que van desde obligar a Goku a trabajar de manera constante, aun cuando ella misma sabe que esa no es su naturaleza, o poniendo a trabajar a Piccolo en sus cultivos, haciéndolo pasar por entrenamiento, y en otros casos llevándolo como mula de carga para que lleve sus compras, hasta obligar a Goten a estudiar desde Super en casi todo momento que comparten escena. E incluso me atrevería a decir que fue la propia presión de Milk la que condicionó la mentalidad y objetivos de Gohan a futuro, ya que si uno se lo pone a pensar, es muy improbable que un niño de 4 años supiera lo que quiere ser de adulto. Y si bien no está mal que una madre guíe a su hijo, lo de Milk fue más como una exigencia nacida de sus propios y egoístas estándares, ya que aunque no lo parezca, en el fondo ella es una madre y esposa bastante superficial, que solo busca cosechar riqueza y éxito a través de su familia. Algo lógico considerando que ella misma provino de una familia acomodada, pero su obsesión con los triunfos materialistas superan incluso a mujeres avaras como 18, quien aunque también busca dinero constantemente, al final lo hace con el fin de compartirlo con su esposo e hija sin condicionarlos de ninguna forma, lo que contrasta bastante con la mencionada Milk, que solo desea que su familia actúen como perfectas piezas de maquinaria dentro de su cuadrado esquema de vida, algo que siempre termina por cansar a todos a su alrededor en varios momentos de la serie, por lo que en perspectiva es más que comprensible la razón de que Goku prefiera irse de su casa con tal de no tener que aguantar a Milk 24 horas al día. Y debido a todos esos motivos, sumado a que su carácter en vez de mejorar solo empeora más y más con el paso del tiempo, le doy a la eternamente insufrible Milk el primer puesto de personaje más detestable dentro de su obra. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Les agradezco a todos los que llegaron hasta aquí y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todos los personajes mencionados en esta lista es el más insoportable en su opinión personal, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en este material. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!